Tenemos en la línea telefónica a Tania Renaud, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Tania, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, bienvenida al canal del Congreso de la Ciudad de México. Platícanos un poco más, ¿por qué las Naciones Unidas consideran muy preocupante la situación en México en el tema de la tortura? Bueno, en primer lugar, la delegación del Estado mexicano no le entregó al Comité contra la Tortura cifras que mostraran la realidad de lo que se decía. El presidente del Comité contra la Tortura dijo que México había entregado una serie de cifras que son inconsistentes. Los datos que entregó México al Comité contra la Tortura no son los mismos que ha entregado a otros comités como el de desaparición forzada. Entonces, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, no sabemos el número de casos sobre los que se ejerció acción penal. La delegación mexicana dijo, bueno, se ha disminuido la tortura, pero el presidente del comité dijo, pero se ha disminuido porque se ha disminuido la impunidad o porque hay miedo por parte de las personas que han padecido este delito de denunciarlo. No hay un número consistente de procesos judiciales, no hay un número consistente de procesos disciplinarios y el comité, por lo tanto, se mostró con serias reservas de la disminución del número de casos, porque a pesar de que la delegación decía se han disminuido los casos, la delegación tampoco fue capaz de mostrar cifras consistentes al respecto. Claro. Sí mencionó el comité puntos de especial preocupación, y todos estos puntos están vinculados a los momentos de la detención o a tener a una persona detenida. Hay que recordar que cuando una persona está detenida bajo la custodia y la tutela del Estado, son los momentos que son muy peligrosos y de especial relevancia en el momento en el ejercicio de la tortura. Y es el caso del arraigo, que es una medida cautelar de carácter excepcional, pero el Comité de la Tortura dijo que la figura del arraigo tendría que eliminarse del proceso penal y también de la Constitución. Claro. Sí. Tania, de acuerdo con este informe del organismo internacional, ¿México continúa practicando penas o tratos crueles e inhumanos? Lo que el Comité contra la Tortura dijo es que no hay una contundencia sobre que se haya eliminado. Como tú bien decías al inicio, sí. Si bien es verdad, no es una política de Estado, sí es cierto que hay prácticas cotidianas muy frecuentes en las que la tortura se convierte en un método de investigación del delito. Por lo cual el Comité contra la Tortura se mostró muy preocupado y de ninguna manera puede decir que México ha avanzado hacia una etapa de eliminación de esta práctica, ya sea porque haya mecanismos oficiales y adecuados para denunciarla, o ya sea porque haya una disminución en el índice de impunidad de estos temas. No estamos bien en este tema. El Comité contra la Tortura varias veces manifestó su preocupación en muchas ocasiones. Así es que estamos en un foco rojo. Así es. Precisamente, Tania, quiero preguntarte, con la entrada de la Guardia Nacional, ¿qué garantía hay de que se respeten los derechos humanos? Bueno, en principio la Guardia Nacional está siendo capacitado en materia de derechos humanos, pero sin duda uno de los focos de preocupación que mencionaron los miembros del Comité contra la Tortura fue la creación de la Guardia Nacional, porque hasta hoy lunes, menos en abril que se presentó el examen, no se sabía exactamente la configuración. Hoy no sabemos cómo va a estar configurada porque su ley orgánica está en proceso de ser discutida. En principio hay otra ley secundaria que va a regular el tema de las personas en detención, un registro nacional de personas detenidas. Y este registro nacional tendría necesariamente que dialogar con las recomendaciones que ha hecho el Comité contra la Tortura y el Comité contra la Desaparición Forzada en México. Así es. Tania, en enero del 2019 la Fiscalía General de la República contaba con 4.296 averiguaciones previas y 645 carpetas de investigación en trámite por el delito de tortura. Pero, ¿hay completa opacidad en el gobierno mexicano en este tema? A mí me parece que
más que hablar de opacidad, podríamos hablar de algo que es aún más grave, que es la inconsistencia de datos. El Estado mexicano no está siendo capaz de demostrar con datos homogéneos cuántos casos de tortura hay, cuántas carpetas de investigación hay, cuántos procesos judiciales ha abierto por el tema, sí, o, por ejemplo, cuántas decisiones de los tribunales existen en las que se hayan desestimado como pruebas confesiones obtenidas por malos tratos o tortura. Entonces, yo no me atrevería a hablar de opacidad, yo me atrevería a hablar de una ineficiencia en el registro de datos y en la homologación de datos. Claro. Directora, muy buenos días. La saluda Alejandro Alfaro. Buenos días, Alejandro. Directora, ¿cuáles serían las recomendaciones que está recibiendo nuestro país en materia de tortura e impunidad? Son una serie de recomendaciones que va desde la capacitación a jueces, a policías, hasta ampliando los programas de formación a jueces y fiscales. También ha pedido el comité que se garantice que cuando una persona dice que fue torturada, no recaiga en ella la carga de la prueba. Eso implica entender cómo se debe aplicar el protocolo de Istambul, que es el protocolo que determina los malos tratos físicos y psicológicos. El comité también ha pedido que haya una disminución probada en los altos niveles de impunidad y, por supuesto, una recomendación fundamental que hoy el Senado tiene que tomar en cuenta cuando habla del Registro Nacional de Personas Detenidas es crear el Registro Nacional del Delito de Tortura que está previsto en la Ley General contra la Tortura. Claro. Tania, ¿ya hubo como tal una respuesta de parte del gobierno mexicano a estas recomendaciones? Estas recomendaciones se emitieron apenas el 13 de mayo. Okay. No hemos revisado a detenimiento si ha habido una declaración, lo sabríamos, pero me imagino que la declaración que tú mencionabas al inicio, sí, del canciller Marcelo Ebrard, que dice que va a trabajar con las entidades federativas y con la sociedad civil, es una primera muestra de aceptación de esta serie de recomendaciones muy preocupantes. Claro. Tania Reno, ¿algo más que quieras agregar? Solamente decir que el día de hoy y el día de mañana se está discutiendo en el Senado las leyes secundarias que van a regular la Guardia Nacional. Y en esa discusión tendrían que estar incorporadas estas recomendaciones. Claro. De otra manera, se va a perder una oportunidad importante de revertir estos índices de tortura, la opacidad en los datos y el desorden institucional que hay para registrar este tipo de casos. Así es. Tania Reno, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en el canal del Congreso. Si nos lo permite, más adelante la estaremos buscando.